dirigente estudiantil desde la secundaria, media y universitaria desde 1974, dirigente sindical, social y político desde 1985, directivo central de ADEMACOR, Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba en 5 periodos. Como ejecutivo de FECODE, funciones ejercidas desde 1988 hasta la fecha, 32 años de lucha sindical, social y política. Candidato a la Cámara por el Departamento de Córdoba en el año 2008 por el Partido Unidad Democrática. En su formación académica, bachiller académico, licenciado en Matemáticas y Físicas de la Universidad de Córdoba, especialista en Gerencia de la Educación y Pedagogía y Didáctica de la Universidad Ciego de Ávila de la República de Cuba, Convenio Universidad de Córdoba, especialista en Docencia Universitaria, Universidad del Área Andina, especialista en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Ciencias Pedagógicas de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad Metropolitana en Ciencias y Tecnologías, UMECIT de la República de Panamá. Actualmente es fiscal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, representante por FECODE ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, candidato al Senado de la República por la tendencia política Unidad Democrática, UD, integrante de la Gran Alianza Pacto Histórico por Colombia. Bienvenido, profesor Domingo José Ayala Espitia, recordando el tiempo máximo de intervención, 20 minutos, y los amigos de prensa en 2 minutos nos darán la señal para que vayan cerrando la intervención. Hasta 20 minutos para la intervención del profesor Domingo José Ayala. Compañeras y compañeros todos, reciban de mi parte, del Pacto Histórico, de nuestra organización política Unidad Democrática, de FECODE, como miembro del Comité Ejecutivo, un cordial y fraterno saludo. FECODE, donde las organizaciones sociales, la CUT, los estudiantes, diferentes sectores sociales y populares, asistimos a esas grandes movilizaciones y que se consagró en el paro nacional del pueblo colombiano. Esa nueva estructura de lucha, más allá de las organizaciones sindicales y políticas, fue muy importante para parir algo que hoy empieza a desarrollarse en el país, en sus diferentes movimientos políticos y coaliciones alternativas, donde está el pacto histórico. Ese pacto con el país, con nosotros, un pacto por la paz, un pacto por la justicia social, un pacto que va a reivindicar acciones muy concretas para eliminar la pobreza en este país. Algo que siempre hemos expresado, compañeras y compañeros, es que la pobreza no es natural. Y a veces nos dicen que las personas son pobres porque el papá era pobre, o por el abuelo, o porque Dios quiere que la gente sea pobre. El mejor ejemplo de lucha fue Jesús, que se enfrentó al Imperio Romano y fue asesinado. Pero también en Colombia y el mundo hay muchos Jesús asesinados. Recordemos la masacre bananera de 1928, donde un sindicato presenta un pliego como lo presentan hoy los trabajadores y trabajadoras, y fueron acribillados por el imperialismo yanqui y la oligarquía colombiana. Pero también recordemos la lucha de la década del 30, esa reforma agraria, esa conquista importante de la tierra para los campesinos, pero fue sofocada a partir de 1940. Prácticamente todo ese gran esfuerzo de lucha. Y que en el año 1945 ese gran líder, Jorge Eliezer Gaitán, es asesinado. Ha sido unas luchas históricas, compañeras y compañeros. Pero no simplemente Jorge Eliezer Gaitán. Y tenemos a Bernardo Jaramillo,
a Pardo Leal, a Carlos Pizarro León Gómez, a Luis Carlos Galán Sarmiento. Y claro, la amenaza que hoy hay contra Petro, que tenemos que rodearlo de mucha fortaleza, porque esta oligarquía es capaz de todo, en aras de que no se produzcan los cambios. Y esa gran historia de lucha de más de 150 años, hoy se levanta con fuerza, porque de la década del 60, la década del 70, la década del 80, han privado al pueblo de buscar la salida por las vías democráticas. Procesos de paz importantes que se han agotado en Colombia y solo le han respondido con la violencia. Ahí tenemos los procesos de paz del M-19, de la FARC, del EPL. Yo vengo de un proceso de paz de esa organización y tenemos que decirle a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, que aquello de cerrar los espacios busca a los pueblos desarrollar alternativas. Y esas alternativas que hoy se vislumbran son muy importantes. Esa constitución del año 1991 que tenemos que desarrollarla. Y eso requiere de este gran esfuerzo, el trabajo que ha hecho FECODE, sus dirigentes, los maestros y maestras en esta gran lucha. Y tenemos que decirle hoy al pueblo colombiano que le estamos aportando a la construcción de una nueva república para todas y todos. Estamos comprometidos con el pacto histórico. Eso no deja dicho que no existan otras organizaciones que están en esa misma brega. El pacto histórico es una concreción de la ciudadanía, una gran coalición que de seguro va a permitir los cambios históricos que requiere nuestro país. De la pobreza, 8 millones de compatriotas por debajo de la línea de la pobreza, en la miseria. 30 millones de compatriotas en la pobreza. Una cuarta parte de la población no consume 3 comidas. A veces 2 y a veces nada. El desempleo que supera el 60%. Esa es la radiografía del país que queremos cambiar, compañeras y compañeros. Pero para cambiar se requiere no simplemente atacar los efectos de esa problemática, sino las causas que lo originan. Y esas causas que lo originan obedecen a un modelo de desarrollo que se profundizó con el neoliberalismo, que todo lo volvió mercancía. Y entonces necesitamos decir cómo es que vamos a resolver la problemática. Y si la problemática y los problemas de miseria y de exclusión no son naturales, son sociales, compañeras y compañeros. Y para ello se requieren unas leyes que resuelvan esa gran situación de miseria. Y esas leyes es la que tenemos que construir desde el Congreso. Por eso no basta ganar la presidencia. Y estamos seguros que Petro va a ser el próximo presidente de Colombia. Pero para poder desarrollar el programa del pacto histórico, necesitamos tener mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes. Porque de lo contrario, Petro puede ser presidente, pero si no tenemos mayoría, los proyectos de ley que van a estructurar un plan nacional, un plan de desarrollo, y uno lo que decimos nosotros, lo que significa desarrollos alternativos. ¿Y eso cómo lo construimos? Con las leyes, y las leyes se hacen en el Senado y la Cámara. Por eso le estamos apostando desde el pacto histórico de tener más de 55 senadores, de 86 representantes a la Cámara. Porque ese país que todos soñamos, el país del tamaño de nuestros sueños, tenemos, compañeras y compañeros, que construirlo desde el Congreso de la República.
Hoy incluso puede existir un tipo de gobierno en las regiones, pero el problema es que no pueden hacer. Mire el caso de Petro, cuando hizo una serie de acciones y le dijeron, usted está en contra de la ley y las sanciones. Y entonces, ese país lo tenemos que construir sobre la base de unos proyectos de ley. Un proyecto de ley que reivindique el trabajo como derecho. Es el estatuto del trabajo que está en la Constitución del 91. Claro, ¿qué le va a interesar a la oligarquía? Que los trabajos sean dignos. Porque como el trabajo es quien produce riqueza, y si el trabajo es una mercancía, recuerden que no es lo mismo dinero que capital. Dinero es el valor del trabajo. Pero cuando usted no le paga lo que debe ser, por poner un ejemplo, 100 pesos, y le pagan 80, usted genera una ganancia de ese trabajo. Y esa ganancia que se conoce con el nombre de capital. Por eso este es un sistema capitalista. ¿Y cómo se desarrolla un sistema capitalista? Sobre la base de la explotación del trabajo. Por ello tenemos que impulsar una reforma, un estatuto del trabajo, con todos los derechos prestacionales y no en el marco del 1174 que permite trabajar por horas por debajo del salario mínimo. Vamos a reivindicar el trabajo como derecho. Y el trabajo como derecho debe generarle las garantías de la estabilidad, las garantías de la dignidad. Pero a la par que estamos mirando lo del trabajo en términos generales, tenemos que construir, compañeras y compañeros, lo del estatuto docente que reivindique el ejercicio de nuestra profesión. De eso conocemos. Y tengan la seguridad que vamos a llegar al Senado de la República con los plenos conocimientos y saberes, producto de la lucha que hemos liderado desde FECODE y los sindicatos filiales. No tengan ninguna duda. Pero también impulsaremos la educación como derecho. El derecho estatutario de la educación, gratuito, obligatorio, financiado por el Estado en forma directa, desde el preescolar a la universidad. Hoy muchos jóvenes terminan bachillerato y solo ingresa el 10% a la universidad pública y el 10% a la universidad privada, que tienen que ponerle la cabeza. Eso se va a acabar. No va a existir un solo joven que termine bachillerato que no ingrese a la universidad. Necesitamos el desarrollo potencial del saber, pero no cualquier educación. Tenemos que impulsar una educación creativa, humana, una educación que reivindique a la gente, a la población, y que no sea simplemente un mercado de reproducción. Hoy la educación en Colombia es reproductiva. Qué bueno que los niños manejen un computador. Qué bueno que los niños manejen un teléfono inteligente. Pero el problema no es simplemente eso, sino quién lo produce. Porque la educación en Colombia la han construido para ser una educación reproductiva. Y aquí necesitamos una educación creativa, donde el niño pueda tener todas las capacidades de pensamiento, y por eso se requiere una libertad de cátedra. Un maestro no puede enseñar a pensar a sus niños si no es posible que él piense. De tal manera que impulsaremos esa reforma, la educación estatutaria, en términos que esta responsabilidad sea del Estado. Pero también la salud. La salud hoy es una mercancía. Necesitamos derogar la ley 100. Una vez lleguemos, ese tendrá que ser el primer acto para reivindicar la salud en condiciones dignas para todos los compañeros y compañeras. Si logramos eso, no tendría ninguna razón de existir el régimen de nosotros, porque estaríamos allá en los hospitales con los maestros, estaríamos en los hospitales con la farmacia, tendrían los hospitales financiados, así como existen los maestros y maestras en los colegios. Deben existir los médicos, las enfermeras, los paramédicos, el laboratorio en los hospitales públicos.
De tal manera que impulsaremos esa gran reforma y que hoy ha cobrado vida. Es más, hay más muertos en Colombia por la situación de salud que la misma guerra. Pero también impulsaremos al lado de los campesinos lo que tiene que ver una reforma agraria integral. Desarrollamos el acuerdo de la FARC, que les devuelva la tierra a los campesinos. No se van a expropiar, pero esas 15 millones de hectáreas, compañeras y compañeros, que existen en Colombia, las vamos a convertir en desarrollo agroindustrial fuerte. Y necesitamos que esa reforma llegue con todos los elementos de financiación. Una hectárea de tierra fértil da para vivir una familia de 5 personas. Hoy son 15 millones. Ustedes se han dado cuenta, compañeras y compañeros, la ruina, el desplazamiento del campo a la ciudad, la pobreza, la miseria, la prostitución, los problemas de seguridad. Y hoy necesitamos resolver de fondo esa situación que tiene que ver con la tierra, que genera guerra. Nuestros campesinos, cuántos maestras y maestros que trabajan en la zona rural viven la zozobra de la guerra por la tierra, de los grandes latifundios, de las mafias. Y entonces necesitamos resolver ese problema. El otro elemento que necesitamos resolver es la convivencia pacífica con la naturaleza, energías limpias, la defensa de los ecosistemas. Eso es importante porque hoy está amenazada la vida de cada uno de nosotros. Pero además de combatir la corrupción, y mire, de los 300 billones de pesos del presupuesto se roban 50 billones. Con esa plata, ¿cuántas escuelas y colegios, cuántos hospitales, carreteras no podemos construir? Pero vamos a trabajar para que el delito no fenezca, porque es que hoy cometen el delito y le dan la casa por cárcel a los corruptos. No, señor, los corruptos a la cárcel con todo el peso de la ley. Pero además una reforma política que le devuelva a la ciudadanía el poder y no hoy las maquinarias que existen en el gobierno. Y entonces necesitamos trabajar en esa gran acción. La seguridad, y lo hemos dicho, para los adultos mayores, una pensión. Vamos a seguir defendiendo la renta básica, el proyecto que presentó FECODE, porque aquí la situación sigue catastrófica, compañeras y compañeros, la situación de pobreza y de exclusión. Esos serán elementos generales que estamos asumiendo, y toda la sabiduría y todo el acontecer de esta lucha sindical y social, compañeras y compañeros, la vamos a reivindicar de tal manera que una vez lleguemos con ustedes y los próximos gobiernos regionales, estaremos desarrollando el país del tamaño de nuestro sueño, democrático, en paz, justiciero. Necesitamos desarrollar esta reforma para que nos podamos entender como humanos, y eso lo vamos a lograr con el pacto histórico. Recordemos, compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victoria. Muchísimas gracias.